Dios les bendiga, hermanos. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios que nos da, ¿verdad? Para aprender, dándolos aquí, quiere decir que quiere aprender a Dios. Ya mañana, aprender de la palabra de Dios, la que nos indica y nos muestra el camino al reino. De antemano, antes de que leamos la palabra, quiero con todo respeto y cariño verde que vamos a leer entonces la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, verso 25. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 11, 25. Si lo han leído, leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la gentiles. Luego todo Israel será salvo. Tito vendrá de su libertador, apartará a Jacob la impiedad, y el 27 pacto con voy a hablar de un tema que se llama la plenitud de los gentiles. Bueno, antes de iniciar el tema, es un aprendamos y vemos mensaje, ¿verdad? Gentil, persona, algo no es un color. Alguien tiempo relojito, y a él no le sobran minutos, falta. Todo lo hace preciso y a su debido tiempo. Tenga presente eso. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, la raza humana, usted sabe que viene desde Adán, ¿verdad? Allí Dios hizo al hombre y a través de los siglos, el humano se ha pecado. Y Dios entonces, ver esto, pues él dividió en tres grandes grupos la humanidad, que son los judíos, los gentiles. Estos son tres grupos que separó. ¿Para qué los separó? Para hacer un plan de salvación humana. Yo les digo, Dios es un Dios de orden. Él hace las cosas bien, bien perfectas y bien ordenaditas. Bueno, seguimos, dele la alabanza al Jesús. Entonces, vamos a mirar primeramente Dios empezó a gobernar con ellos, ¿verdad? Él era el reino de Dios. Ese reino, Estado, ese reino era un lugar geográfico, ¿verdad? Jerusalén, allá en Israel, era ese reino. Y el Señor gobernaba a través de quién, no a través de los jueces,
Y bueno, y una monarquía, sea Salomón, David, Salomón. Entonces, hasta que hubo un momento en que se interrumpió. Entonces vamos a ver un poquito de esa historia. Entonces se ubique un poco. Quiero hablar que es la plenitud de los gentiles. Entonces, en Éxodo 19:5, allí Dios le dice a Israel: ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y le da el Señor como una opción a Israel, que ellos guardan su pacto y guardan sus mandamientos. Entonces, Dios empezó después del diluvio, llamó a Abraham, ¿verdad? Abraham, y Dios le dijo a Abraham que fuera para una tierra que Dios le iba a dar, y ni perezoso, sin dudarlo, se fue. Llegó a Egipto, y en Egipto llegó la familia a ser una familia de 70 miembros. Entonces, ahí vemos que el reino de Dios no era una nación todavía, una familia. Entonces allí llegó Israel, y pues Israel, que era hijo de Isaac, y Abraham, Jacob, de hijos, tribus de Israel, ¿verdad? Entonces a través de 400 y algo de años, pues creció, y llegaron a ser 600,000 hombres para la guerra, capaces de alguien, ¿verdad? Y niños. Es tanto así que los grandes historiadores que fijan a esto dicen que el pueblo llegó a ser más o menos 1,000,000. Entonces aquí se formó la nación. Ya no era una familia, era una nación. Esta nación es teocrática, o sea, quiere decir que los mandamientos de Dios eran la ley de ellos, y Dios gobernaba en ese lugar. Como les dije, era un lugar geográfico a través de estos libros. Entonces, ya llegó hasta Salomón, reinado, David y el reinado de David y Salomón, de Israel, tuvieron como 40 años respectivamente, donde vivían en paz, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Salomón construyó el templo. Ese templo fue en el momento una de las 7 maravillas de la época. Ustedes saben que eso Salomón lo construyó con toneladas de oro. Entonces resulta que pues ya murió Salomón y pasó el reinado a Roboam, hijo de Salomón. Y pues este era un hombre débil de carácter. De decir vamos a hacer las cosas que son. Entonces el pueblo le dijo en el momento de su reinado le bajara los impuestos. Que pues Israel en el momento de Salomón tenía altos porque cada tribu eran 12 y cada tribu un mes pues subsidiaban todos los alimentos y todas las necesidades del reino de Salomón. Entonces era grande el gasto. Le dijeron: Roboam, bájenos los impuestos. Entonces Roboam fue y le preguntó a los ancianos, y los ancianos le dijo: tiene al pueblo que le va a hacer caso. Pero como era débil de carácter, fue y le preguntó también a los jóvenes de él: ¿qué hacemos? Le dijeron: auméntele, dóblele los impuestos. Roboam, pues, con falta de entendimiento, le hizo caso a los jóvenes. Y entonces ahí viene la división del pueblo de Israel. Se dividieron en 2 grupos. 10 tribus se fueron para el norte. Un hombre llamado Jeroboam, que era la mano derecha de Salomón en ese tiempo. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, se fueron para el sur. Estaba Jerusalén. Entonces, por esa razón se dividieron. Los que dijeron: no, no nos aguantamos los impuestos y nos vamos, y se echaron para allá. Y los otros 2 tribus para este lugar. Entonces, ahí en ese momento
las 10 tribus del norte fueron invadidas por sirios y tenían un gobernante sirio y bueno, y los del sur, era Judá y Benjamín, eran dominados por otros gobiernos que es Babilonia. Vino y acabó el templo, lo destruyó y se lo llevó. Entonces, ahí terminó el reinado del Dios. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entendible. Gloria al Señor. Dele una alabanza a nuestro Dios. Entonces, hasta ahí se interrumpió el gobierno. Después de los babilonios vinieron los persas. Llegaron a Babilonia. Ya el gobierno era persas. Luego llegaron los griegos, llegaron persas y ya quedó una provincia griega. Entonces, luego vinieron los romanos y atacaron a los griegos y Israel con una provincia romana hasta el momento de Herodes. Entonces, vemos de que Israel estaba liderado por la potencia de turno, ¿verdad? Después de todas estas cosas, perdieron el reinado y su rey, perdón, el Señor Jesucristo. Entonces, ya 400 años después, 470 y algo, Roma le llegó el imperio turco y les quitó el señorío, entonces ya Israel quedó de los turcos. Luego vinieron los ingleses y le quitaron la monarquía turca. Entonces, Israel quedó a manos de los ingleses en el año de 1917. Era como que los ingleses los protegían en ese tiempo. Entonces es aquí donde en 1948, el 15 de mayo, Israel se forma nación con ellos. A través de la ONU ayudan los ingleses a la nación. Y hasta el día de hoy, Israel ya es un país, ¿verdad? Ya no es una nación teocrática dirigida por Dios, es una nación democrática. Es su señor ministro y legisladores, ¿verdad? Ya ahí Dios no está gobernando. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Quién es el pueblo de Israel, verdad? Bueno, seguimos ahora la segunda, que es la iglesia. La iglesia, Dios saca la iglesia de los gentiles, Dios mete su mano allá, pone en la iglesia personas como nosotros, ya nosotros, gentiles, Dios. Gentil también, si hay una otra definición de que un gentil que está en el mundo, sin ¿me hago entender? Entonces también gentiles esa parte. Entonces nosotros como iglesia no somos gentiles, pero Dios sí metió su mano de allá de los gentiles y los judíos para formar, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces ya la iglesia ya no es lugar, ya Dios no gobierna por los judíos que los gobernaban, era un lugar en Jerusalén, ¿verdad? Ya ahora no, esta iglesia, a través de los gentiles, de la iglesia, tal, es un estado. Vamos a mirar Romanos 14, 17, a ver por qué la iglesia es un estado. Un estado referente a una condición. Dice allí Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios que estamos viviendo en este momento. No es un estado, no es un lugar. Entonces es un estado, es justicia, no hay paz, justicia. Y no hay gozo si no hay paz. Gozo está en nuestro. Aquí es porque vivimos el gozo de nuestro Dios, ¿cierto?
Entonces, por eso Dios formó la iglesia ya de los judíos. Vamos a ver dónde se formó la iglesia. La iglesia se formó en un lugar llamado el Aposento Alto, con 120 judíos. Estaba la madre de Jesús, apóstoles. Entonces, fue allí donde Dios creó la iglesia, ahí se formó la iglesia. Dios la engendró, ¿en dónde? Dice Efesios 1:4, si quiere mirarlo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, para que fuéramos, ¿qué? Santos, ancha de Él. Una característica de la iglesia. Entonces, Dios nos escogió allá, y la iglesia se engendró allá en Jerusalén con los 20. Es como cuando una persona, un matrimonio engendra un bebé, ¿verdad? Engendrar es que ya la mujer en el vientre, pero se va a demorar 9 meses en ser. Entonces, o sea, no ha nacido el bebé. Así le pasó a la iglesia. Dios la engendró allá en el pasado, ¿cierto? Nos escogió, dio a luz en el alto. Juan 1:11 al 13, mirarlo allí. Ahí dice que somos engendrados de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad ser Dios. Los que creen en su nombre, ¿verdad? Ahí dice Isaías 43:7, que Dios llama a todos los llamados de mi nombre. Dios, nombre, ¿cierto? Se identifica la iglesia. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. O sea, nos está formando aquí en esta dominical, para su gloria. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los creé y los hice. ¿Cierto? Él quiere hacer. Gloria al Señor Jesucristo. En el principio, la iglesia se formó con 3,000. Por allá se predicaron y el apóstol Pedro bautizó a 3,000. Lo mismo pasó con otros apóstoles que luego bautizaron 1,000, 8,000. Hasta ahí se creía que la iglesia era judía. Solo se entregaban los judíos. Pero Dios llamó a un apóstol, Pablo, y un hombre dedicado. Y les dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, y ve, porque instrumento escogido me es este para llevar en mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces ahí se cumple la palabra de Dios. Dios está llamando en la época. Hechos 2:36, allí, Hechos 2:36 al 39, que Dios está llamando a todo el mundo. Y dice entonces, vamos a mirar. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis me ha hecho Señor y Cristo. Vamos a leer hasta el 39. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo de pecados y el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que amare, para todo el que el Señor. Esta mañana a los amigos llamándolo, usted está aquí es porque quiere conocer. Coincidencia. Dios lo está llamando para la salvación y ahí acabamos de ver de que Jesús a perdón de pecados, de las condiciones para ser participantes de esta iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Seguimos. Gálatas
3:28. Entonces, como Dios está llamando a todo el mundo, iglesia, todas las naciones, y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en quién, Cristo. Gloria a Dios. Los que estén dormidos den gloria a Dios. Aleluya. No se me duerma, por favor. Sé que no es un tema fácil, pero si usted se me duerme, no va a aprender, no va a ver el proceso que Dios ha hecho. ¿Verdad? Veo unos ojitos ya cerraditos, por favor, échese agüita, vaya al baño. Porque es especial, mire, usted no se imagina lo que yo pasé todos estos días estudiando para traer este mensaje para que usted, con todo respeto se lo digo, bueno que usted atienda, pida. Después a veces preguntamos por allá, ¿en la gran tribulación hay salvación para los gentiles? No, yo creo que sí. Mire, entonces son preguntas que a veces nos vienen. Y esa es una de las preguntas que ahorita vamos a mirar. ¿Hay salvación para los gentiles en la gran tribulación? Le contesto, mientras que llegamos allá. Entonces somos uno, Cristo. Gloria al Señor. De una alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces la iglesia no es gentil. De esos dos grupos y formó la iglesia. Aleluya. Que eso quede bien claro de dónde formó la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles está la historia de Cornelio. Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Ya allí Cornelio es un gentil. Ahí a Pedro, ahí le predicara a Cornelio. Dijo, no, yo que me voy a ir por allá a predicarle a un gentil si judíos y samaritanos o judíos y gentiles no se trataban. Por favor, iba. Entonces la iglesia, fue formada por gentiles. Entonces Dios manifestó a Jesucristo. Cristo de Dios en carne. ¿Sí? Dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esa carne se llama. Él es Dios. Dios no vino a salvar al mundo entero. Dios tiene un propósito y ese propósito no es salvar a todo el mundo, sino sacar de allá. Dice la Biblia que manada pequeña, dice que esto, la salvación del mundo. A través de las generaciones, Dios ha sacado un poquitico. ¿Usted se puede imaginar en Jacksonville cuántos somos? Nosotros no somos la única, entre comillas, iglesia, ¿verdad? Póngase a mirar usted. En Colombia, más o menos ya son como, hablo de Colombia porque es el tema de allá, 50 millones de habitantes. Y allá solo hay 5.000 congregaciones y no llegan a 1 millón de bautizados. Es muy proporcional, ¿verdad? Los poquitos. Entonces Dios llama a Cornelio y a su familia y entonces lo llamó para formarlo, cerró la iglesia. Entonces ahí Dios puso aparte ya los gentiles, ya los metió en la iglesia y ya está viendo la iglesia formada. Entonces Dios quiere cumplir ese gran propósito, ese propósito maravilloso. Amigos que nos acompañan, que entiendan de que usted para ir al reino de los cielos, usted tiene que entrar por la iglesia a través de Jesucristo. Si no entra por aquí, usted no puede. Y no lo decimos con jactancia ni orgullo, lo decimos porque Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él quiere establecer una iglesia digna, con promesas. Vamos a mirar una partecita. ¿Qué le va a pasar a la iglesia? ¿Cuáles son sus promesas? Gloria al Señor. Israel
tiene unas promesas terrenales, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra prometida, ¿verdad? Israel salió de Egipto, mano poderosa de los egipcios lo sacó Dios a Canaán, una tierra prometida. Eso es una promesa terrenal para los judíos. Pero nosotros como iglesia no tenemos promesas terrenales. Nosotros tenemos promesas espirituales, celestiales. Sabemos pues que esta tierra va a ser deshecha, dice la Biblia que como una cortina ardiendo se descenderá como fuego y todos los elementos quemados y deshechos. Entonces no debemos aferrarnos mucho. Si usted matase y llenase y es bueno, sí, no digo que sea malo usted conseguir, pero no es lo primordial, no es lo primero. Si usted deja al Señor por buscar esas cosas, está en el lugar equivocado y se está encaminando por el lugar que no. Entonces todo es con un orden. Dios va a cumplir todas esas promesas. ¿Y dónde las va a cumplir? A Israel. En el milenio. El milenio, Dios va a hizo tierra como el y esa tierra. Y la iglesia, vamos a él. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Primera de Corintios, vamos a mirar allí 15:52. De Corintios. Dios, no, entonces como les digo yo, nosotros estamos esperando que una promesa espiritual. Y hay una promesa. Estamos esperando. El Señor venga por esta iglesia. Dios prometió volver pueblo, mancha ni arruga, un pueblo preparado. No que nos estemos preparando porque usted en este momento debe estar preparado. Porque Dios puede llegar en este instante. Si usted no está listo, pues ¿qué va a pasar? Queda, ¿verdad? Usted no debe estar preparándose, debe estar preparado. Por eso venimos aquí todos los cultos a prepararnos. Entonces dice, en un momento, ese acontecimiento va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué se demora usted a abrir y cerrar los ojos? Milésimas. Va a ser ya. Entonces dice, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, gracias. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿qué quiere decir con voz de mando? Autoridad. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Él no va a bajar a la tierra, Él desciende un poquito. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, el 17. Y luego, ¿qué nos va a pasar a nosotros como iglesia? Luego nosotros los que vivamos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatar es sacar de la tierra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Por eso el Señor desciende un poquito. Y así estaremos siempre con ¿quién? Con el Señor. Estaremos como siempre. Acuérdese, la iglesia va a estar siempre con el Señor. Después en el milenio, a veces es la pregunta, y en el milenio la iglesia se casa, y en el milenio vamos a tener hijos, todas esas cositas. Gente, que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios no hace las cosas. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Entonces el hombre no puede ser salvo si no hace parte del cuerpo de Cristo. Vamos a mirar Colosenses 1:24. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Dice así, ahora me gozo
en que lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta por las bendiciones de Cristo por su cuerpo. Ese cuerpo es que dice ahí, la iglesia. Usted y yo hacemos parte de un cuerpo, ¿verdad? Ahí es donde usted debe de tener en cuenta que cuando habla de un hermano está hablando de su, porque cada persona algo, un ojo, cierto, cuando usted tiene su cuerpo usted no le va a afectar o no se va a chuzar un pasa, y es parte suyo. Por favor, muy presente esto. Usted como iglesia habla, trata mal a un hermano, está tratando mal al. Y cuando usted se mete con el cuerpo de Cristo, a Dios qué piensa. El que se mete con la niña de sus ojos, ¿qué? Sabe, ¿verdad? No lo va a tener al culpable por inocente. O sea, esto es serio, hermanos. Nosotros al estar aquí es de seriedad. Es de construir una vida cristiana como Dios manda. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No deje de alabar al Señor. Aleluya. Colosenses 1:8. Ahí dice que él, y cuando dice él, mírelo allí, Colosenses 1:8, él se refiere. Ahí, llévenme por favor, entonces me equivoqué, debe estar en Colosenses, mírelo ahí por favor. Dice, él es también la cabeza del cuerpo, que debe estar, me equivoqué, entonces en el verso. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo. Efesios 5:23. A mirar. Aquí dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es que, y Él es su Salvador. Es lo importante. Somos el cuerpo, Él es la cabeza y Él es nuestro. Así que si usted no entra por la iglesia, ¿cómo va a ser salvo? Si usted no le cree a Jesucristo, ¿cómo va a ser salvo? Y como iglesia que estamos creciendo y llevamos varios años, si no vivimos para el Señor y no cumplimos su palabra, ¿cómo? Alabanzas a Jesús. Bueno, ahí la iglesia, Dios está depositando la fe y la gracia. La iglesia es la depositaria de esta fe. A través de la iglesia, pues ya les he dicho y vuelvo y repito, ser salvos. Hebreos 1:1. Dice allí, Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, padres, por profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Le dejemos haciendo. ¿A quién constituyó heredero de todo y por sí mismo? Dios entonces nos ha hablado en esta época, nos ha hablado a los gentiles y al pueblo de Dios que es la iglesia a través de Jesucristo. Gloria al Señor, eso también lo sabemos. Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5. Gloria al Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué la lavó? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa o radiante, sin mancha ni arruga o otra imperfección. ¿Verdad? Entonces, Dios está lavando la iglesia, nos está limpiando. Por eso usted viene aquí a aprender. Esto se llama escuela dominical. Usted va a la escuela. Entonces, todo esto es lo que Dios quiere, que nosotros nos limpiemos. Alabanzas a Jesús. Entonces Dios va a llamar a cuántas iglesias. A una que tenga su nombre, ¿verdad?
Dice, recuerden que ahorita les dije en Isaías 43:7, a todos los llamados, ¿de quién? De mi nombre. Es un nombre, nombre de Jesús, por eso es que es tan importante. A nosotros nos dicen Jesús es solos, solo creemos que Jesús sanó, solo Jesús liberó, solo Jesús da la salvación, solo Jesús. Aleluya. ¿Y usted se siente orgulloso de ser de Jesús? Yo me siento orgulloso de ser de Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, el tiempo está avanzando, pero ustedes me dan un rato más, ¿verdad? Ya no están ahí enfermos, ya están despiertos. Dice Cantares 6, 8 y 9. Vamos a mirar allí. Dice la palabra de Dios. 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Siga. Más una es la paloma mía. Cuando paloma es la iglesia. Una, ahí no dice dos ni tres. Una la paloma mía, la perfecta mía. Mira lo que está diciendo. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. Las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas la alabaron. Entonces dice, esta es la paloma mía, la amada mía. 80 son las reinas, 90 las concubinas y las doncellas. Pero una, el rey tenía doncellas, concubinas, pero él solo sí escondió. Dios no va a llamar iglesias. Sabe que hay iglesias, en cada esquina hay una iglesia. No va a llamar iglesias, él va a llamar es una amada que tenga su nombre. Y esa es la que él levantando en esto. Bueno, vamos a ir concluyendo. ¿Qué pasará? Entonces hay una pregunta. ¿Cuándo terminará la iglesia? Entonces, vamos a mirar esta parte. Cuando si la iglesia termina, la iglesia, acuérdese que el reinado con Israel terminó, ¿verdad? Él lo dejó y lo dejó quietico. ¿Para qué? Darnos la salvación a los gentiles de la iglesia a través de la palabra de Dios, bautizándose en el nombre de Jesús y transformándose, ¿verdad? Convirtiéndose. ¿Por qué? Es que Él va a salvar las personas que vivan para Él a través de la palabra. Si la iglesia ya no está, pues no habrá salvación como esta. Cuando la iglesia no esté, lo dijimos ahora, el Señor la arrebatará en un abrir y cerrar de ojos, ya no va a haber más salvaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos viviendo hoy el momento de la gracia, el atardecer de la gracia. Yo les decía al principio, Dios es un Dios de orden. Como se acabó la dispensación de la ley, por ejemplo, por algo, que empezó allá en el monte con los 10 mandamientos que dio a Moisés al pueblo de Israel, y se acabó en la cruz del Calvario, y termina, y empezó la nueva que es la gracia, también la gracia se va. Entonces es un llamado que nosotros hacerle a los amigos que se pongan derecha, que acepten el Evangelio. Desde que Nabucodonosor invadió a Israel, la formó con una provincia turno, es ahí es ese momentico cuando Nabucodonosor invadió Israel, es ahí donde empieza la Biblia el tiempo y empezó. Entonces leíamos en Romanos principio que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud, o sea, aquí vamos a explicar para terminar. Quiere decir que cuando haya entrado el último gentil a la iglesia, ya es parte del. Va a haber un momento en que Dios está viendo que el evangelio es todas las naciones. Esta pandemia pues fue a favor de la casa y mucha gente entendió
Cuando entre la plenitud de los gentiles, quiere decir que cuando el último gentil entre a la iglesia, convertido, que si hay algunos que se bautizan y no se convierten, ¿verdad? Están en la iglesia, usted no se convierte. ¿Y qué es convertirse? No dejarse enfriar, no dejar convertirse es cambiar de corazón. Sí, porque puede usted estar bautizado acá, pero está pecando, está pecado en las cosas. Entonces, eso es las personas que se conviertan. Los amigos podrían decir, hombre, ¿cómo yo sé que está la iglesia del Señor? Hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí está, en este libro de los apóstoles, le voy a decir usted qué va a encontrar ahí. Gloria al Señor. Ahí va a encontrar cómo se formó la iglesia, quién formó la iglesia, qué creía la iglesia, qué predicaba la iglesia, cómo bautizaba la iglesia y quién era el Dios de. Aleluya. Entonces usted tiene muchas herramientas para buscar la verdadera iglesia. Tiene el Espíritu Santo que le da sabiduría. Es inteligente. Al estar aquí es porque usted es Dios y vamos a este rumbo. Gloria al Señor Jesucristo. Avanzas a Jesús. Bueno, vamos a mirar Hechos, capítulo 15. Bueno, no lo vamos a leer, pero ahí quiero decirles, usted lo puede leer allá. Hechos 15, del 13 al 16. A veces allí hay una parte que preguntica, quería dar solución, que habrá salvación para los gentiles. La salvación es antes que la gracia. Si se termina, acuérdese, con Nabucodonosor, eso es el tiempo de los gentiles cuando invadió a Israel. Y aquí, ese tiempo de los gentiles, la gracia de Dios no se va a acabar. Lo que se va a acabar para los gentiles es el tiempo. El tiempo de los gentiles se va a acabar. Si se acaba y usted no entra a la iglesia, lastimosamente, tiene que entrar. Y si usted entra a la iglesia, ser bautizado en el nombre de Jesús, transformarse, vivir en santidad y esperar paciencia que como puede que venga hoy, puede que venga dentro de 10 años. Llevo 25 años y créame que cuando me bauticé más por miedo que por conocer. Y cuando me bauticé me dijeron, si usted no se bautiza, se muere ahora, se va para el infierno. Yo dije, no me tengo. Entonces, más que todo me bauticé por miedo. Y hace 25 años que lo estoy esperando y no ha llegado. Eso uno tiene que tener paciencia. Esta carrera puede ser cortica o puede ser larga. Entonces, aquí se corre con paciencia y con sabiduría. Entonces, a eso es lo que queremos invitarlos. Entonces, si quiere, aquí vamos a leer esto para terminar. Hechos 15, vamos a mirar desde el 13. Por favor, hermana, me ayuda allí. Hechos 15, 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Vamos a leer hasta el 16. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé las ruinas y volveré a levantar. Déjemelo ahí, por favor. Después de que el Señor llame a los gentiles, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a volver? Al tabernáculo de David. Va a volver a los judíos. Entonces, cuando el Señor levante su iglesia, se lleve a los gentiles, ¿qué va a pasar? La gracia se va a trasladar a los judíos. Ya usted no va a tener salvación. Eso hay que tenerlo en claro. En los gentiles no van a ser salvos en la gran tribulación. Que Dios es un Dios de orden. Allá el Señor se va a voltear y edificará el tabernáculo de David. Miremos ahora el último, Romanos 11, 25. Estábamos nosotros leyendo.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Después nos decimos, Israel no es salvo, y es el pueblo de Dios, y nosotros sí. Van a ser salvos también. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a leer el 26. Ellos tienen endurecimiento en este momento porque ellos no creen que Jesús es el Mesías, pero ellos tienen ese endurecimiento porque primero tenemos que entrar nosotros, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil entre a la iglesia, y ya luego todo Israel que será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Gloria al Señor Jesús. Entonces ya vemos el orden, ¿verdad? Vemos el orden. Entonces, se en pie, tenga la bondad. Vamos a orarle a nuestro Dios. Usted va a reflexionar en este momento cómo está delante de Dios. ¿Cuál es su posición? ¿Verdad? El hermano Ángel tocando el piano ahí, por favor. Si usted es un amigo, quiere ser salvo, debe de entrar por esta iglesia. Le invitamos a que se bautice en el nombre de Jesús y convierta su vida al Evangelio. Lo rogamos de corazón porque si usted no lo hace, no va a estar en el reino de los cielos. Y a la iglesia, toque su corazón en esta mañana. ¿Cómo está su comunión con Dios? A veces a nosotros nos da enfriamiento espiritual. Hay momentos en que no queremos venir a la iglesia, o tal vez usted no se ha convertido al Evangelio, se ha bautizado y ahí está, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Yo lo invito en esta mañana que si su condición está en una deplorable o está un poco frío, lo invito a que le pida al Señor que lo ayude. Nosotros solos no podemos, para eso está el Señor Jesucristo. Para que el día de mañana no tengamos que llorar amargamente. Y usted se fue a la iglesia, el Señor la levantó, y tener que llorar amargamente. ¿Por qué no le fui fiel al Señor? ¿Por qué no me convertí al Señor en el momento que era el de la iglesia? ¿Por qué me quedé? Va a ser un momento difícil, va a ser un momento doloroso para los que se queden. Así que por favor, vea, se lo digo con el amor del Señor. Hermano querido, conviértase al Evangelio, transforme su condición, viva en santidad. El enemigo quiere que usted se infríe. Y la Biblia dice que los tibios ni los fríos entrarán al reino de los cielos. Si tiene un problema de pecado, si tiene una dificultad y ha entristecido el Espíritu Santo, venga aquí a este lugar. Nadie le va a decir nada porque es el pellejo suyo, y perdóneme la expresión, pellejo suyo el que está en juego. No sé usted si es valiente en pasar a este lugar, porque la verdad necesitamos ser hombres valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. No espere, mi hermano, que el Señor levante la iglesia. El Señor está pronto a levantarla. Por favor, órele ahí, levante sus manos y dígale: Señor, no he sido el mejor cristiano, pero te ruego, Señor Jesucristo, que en esta mañana extiendas tu misericordia, Señor. No soy capaz con mis fuerzas. Hay debilidades, hay situaciones en que me hacen caer en pecado. Tal vez no he sido fiel, Señor, y llevo tantos años en la iglesia y no he podido, Señor, levantar mi cabeza. Pero tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, y yo quiero ser salvo con mi familia. Quiero escuchar esa voz cuando tú llames, Señor, a tu pueblo y partir, Señor, a la eternidad contigo. Señor, ayúdame, Señor, porque soy débil. Mis pies han tropezado y se han resbalado en este camino, Señor. Yo no soy capaz. Dígale, hermano,
Todos necesitamos de su ayuda. No hay ninguno que seamos capaces de vivir la vida sin Él. Señor, los amigos en esta mañana, ayúdales, Padre Santo. Revélales tu palabra. Rompe esas cadenas, ábreles el entendimiento, Señor, para que podamos estar una vez allá en la eternidad, adorándote y sirviéndote, Señor. Y cuando tú regreses por segunda vez, estar allí en el milenio, gobernando, haciendo tu obra, Señor. Promesas grandes que tenemos, pero si no cuidamos esta salvación tan grande, ¿quién escapará de la tribulación y de la condenación? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Santo eres, Señor. Por la eternidad, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bueno, hermano, que esta palabra quede en nuestro corazón. Amén. Que podamos, hermano, de verdad atesorarla.
y aprender a valorar el tiempo que Dios nos ha dado. Amén. Mientras tengamos vida, hermano, tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas delante del Señor. Un día el Señor va a venir por su iglesia, pero también un día se pueden acabar nuestros días aquí. Amén. Y qué bueno, hermano, no solo esperar la venida, sino vivir una vida apartados para Él, sabiendo, hermano, que un día podemos morir, pero la palabra dice que resucitaremos primero y nos encontraremos con Él en las nubes. Amén. Por eso, hermano, sea que vivamos o sea que muramos, nuestra vida completamente le pertenece y debe ser para la gloria del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a terminar este culto dándole gracias a Dios, poniéndonos en sus manos. Amén. Que el Señor nos guarde durante esta semana. Hay muchos peligros, pero sabemos que Él tiene cuidado de sus hijos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada y que sabemos, Señor, que hará el efecto en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar haciéndote culto y colocamos nuestras vidas en tus manos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tu presencia está con nosotros en todo momento. Guárdanos, Señor, durante esta semana, Señor. Acampa, Padre Santo, alrededor de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo para todos, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén y amén. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.